Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Agenda de Todas. Escucha, cuestiona, acciona. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial y estamos muy emocionadas como siempre por la invitada que tenemos el día de hoy. Ella es Teresa Perucho Bravo, María Teresa Perucho Bravo. ¿Cómo estás, Tere? Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita te voy a presentar un poquito más, pero muchas gracias por honrarnos con tu presencia el día de hoy. Pues me encuentro muy feliz y contenta de poder compartir este espacio y que cada vez sean más los espacios que tengamos las mujeres indígenas para que escuchen también, ¿no?, lo que nosotros tenemos que contar en esta agenda que es para todas, ¿no? Importantísimo, y de verdad tenemos unas preguntas que nos vas a enriquecer mucho con tus experiencias, con tus conocimientos, porque les cuento un poquito que Tere es ingeniera agrónoma, técnica forestal certificada, es activista comunitaria, ha tenido y tiene un montón de proyectos precisamente enfocados hacia las mujeres indígenas, hacia las mujeres de su comunidad, que ahorita esperemos que nos cuente un poquito de esto. Es la primera mujer joven en ser electa como presidenta del Consejo Comunal de Angahuan. Entonces, Tere, quiero comenzar preguntándote que nos contextualices un poco, que desde tu perspectiva como mujer indígena joven que reside en esta comunidad, nos platicas un poquito acerca de Angahuan. Y pues es muy importante que cuando nos ponemos las gafas violeta, como dicen por ahí, nunca podemos dejar de lado que nuestras perspectivas justamente también llevan la perspectiva de género. Entonces, ¿nos platicas un poquito sobre tu comunidad? Claro que sí. Justo creo que es una pregunta muy importante porque a veces solemos hablar como que de la comunidad sin ponernos en contexto, ¿no? Con cuántas personas vivimos, cómo convivimos, si aún hablamos purépecha o ya no lo hablamos, porque hay muchas comunidades en donde ya no se comunican todos los días en purépecha como lo es Angahuan, ¿no? Angahuan tiene una población aproximada de 10,000 personas, en la cual pues todavía festejamos muchas tradiciones y costumbres, en donde tenemos roles muy específicos las mujeres y también los hombres, y que ha funcionado a través de la historia, pero que llega un punto en donde las mujeres jóvenes justo nos preguntamos, ¿no?, si lo queremos seguir haciendo, cómo lo queremos seguir haciendo, porque creo que estas prácticas en muchas ocasiones pues a veces llegan a ridiculizar a las mujeres, a veces llegan a oprimir a las mujeres, a veces justamente no se hace una impartición de justicia en favor a las mujeres, ¿no? Entonces estamos como en esta etapa de la comunidad en donde tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos algunas cuestiones en las que muchas de nosotras pues ya no queremos seguir repitiendo, ¿no? Angahuan para mí es una comunidad maravillosa, es un lugar en donde he crecido, donde he convivido, donde tengo a mis familiares, mis hermanas, mi mamá, mis tíos, mis primos, ¿no? O sea, toda la familia ha estado ahí. Somos pues prácticamente muchas familias, personas que se vinieron de la erupción del volcán Paricutín hacia Angahuan o hacia las cocinas en donde yo actualmente vivo, que son que es una población como a 10 kilómetros del seno de la comunidad, en donde pues he prácticamente vivido toda mi vida, y que ahora con este tema del autogobierno y del tema del presupuesto directo, pues nos toca fortalecer esta organización tanto territorial como social en la comunidad. Y qué importante todo esto que nos cuentas, porque precisamente yo me puse a googlear de la comunidad de Angahuan, y pues te dan algunos datos precisamente como de esta transición al autogobierno, de esta exigencia del presupuesto directo, como me lo dices, pero qué mejor que nos digas tú, que has vivido toda tu vida ahí, que has nacido ahí precisamente, pues todo esto que nos estás platicando. Y otra de las preguntas muy importantes es que ¿cómo era la forma de organización? Y pregunto cómo era porque precisamente nos estás diciendo que se ha transicionado y que tú fuiste una parte muy importante y sigue siendo una parte muy importante de esta transición en relación a la forma de organización política de Angahuan, en relación a este proceso de acceso, de constitución del autogobierno y de constitución del Consejo Comunal. ¿Nos podrías platicar sobre este proceso? Y justo
Estábamos platicando con Fer Ajá. cómo titulábamos este capítulo y teníamos pues varias opciones, ¿no? Una de ellas, recuerdo mucho que me gustó, era precisamente la forma de organización de las mujeres indígenas, la revolución en Michoacán, y socializábamos con Fer que justamente lo que ustedes hicieron fue una verdadera revolución, fue verdaderamente una transición que vino desde la resistencia, tanto de esta comunidad indígena como de las mujeres indígenas, y precisamente que tú estés en la política, que tú estés en algún cargo de elección popular, porque además te reelegiste, fue un paso y es un paso muy importante para las mujeres, que además pues le estás aperturando espacios a otras que vienen. Entonces, ¿nos platicas sobre el proceso de todo esto? ¿Cómo era la forma de organización cuando... Pues igual no cuando naciste, pero cuando ibas creciendo, ¿qué ha cambiado desde entonces? Sí, yo creo que la organización política de las comunidades internas también se ha transformado a través de la historia, ¿no? Creo que no podemos decir que hay una sola forma de organización que nosotras hemos conservado o que nosotros hemos luchado. Creo que hay un profundo cambio en cada una de las comunidades y se presenta de manera muy distinta y muy particular en cada uno de estos territorios indígenas, ¿no? En lo particular en Angahuan, yo puedo hablar desde donde empecé a tener conciencia de este tema, ¿no? Porque pues anteriormente yo solo sé lo que me cuentan mis abuelas, mi mamá, mis tías, ¿no? Que antes no tenían una participación representativa, ni mucho menos podían por ahí intentar llegar a un puesto, ¿no? Creo que en Angahuan solo había sido una mujer quien había querido ser jefa de tenencia, porque antes esa era la organización que teníamos a través del municipio, pues se asignaba un jefe de tenencia, el suplente y algunas dos elementos de policía que actuaban como auxiliares de estas dos personas que trabajaban en la parte social de la comunidad. Pero también por otro lado estaba el representante de bienes comunales, que bueno, justo trabajaba todo el tema pues de la tierra, de la parte agraria de la comunidad, ¿no? Y que también había sido una figura históricamente muy, muy fuerte y muy representativa. Creo que cuando llegó el tema del autogobierno y este presupuesto, esta figura del comisario de bienes comunales ha quedado un poquito de lado por la fuerza en que se posiciona justamente el Consejo Comunal de la comunidad, ¿no? Y creo que no solo ha pasado en nuestra localidad, ha pasado en varias comunidades indígenas, pero en lo particular yo sí he visto que se debilitó el tema del comisariado de bienes comunales, porque antes la gente, cuando se iba a hacer el cambio de una administración o de un comité, se juntaba muchísima gente. Se juntaba muchísima gente en la plaza, ahí pues uno proponía, alegaban, se peleaban, de todo. O sea, de todo me tocó ver porque mi abuelita mi abuelita es comunera. Entonces a ella le llegaba un citatorio, oye, tienes que presentarte a la asamblea. Entonces a veces también por ahí yo me le pegaba a ella y veía como este proceso, pero eran espacios y bueno, siguen siendo espacios a veces muy violentos y muy agresivos para las mujeres, porque pues son espacios en donde llegan a pelearse entre comuneros por no salir de acuerdo y que sí han pasado hechos históricos en donde no tal vez en la asamblea, pero por el tema político pues han llegado a matarse entre comuneros, ¿no? Entonces yo no puedo decir que es un espacio en donde dialogamos, en donde platicamos, en donde todos alzamos la mano y estamos de acuerdo, ¿no? Creo que ha sido un proceso muy fuerte para muchas de las que estamos adentrándonos al tema de la política comunitaria. Y bueno, el proceso justamente del autogobierno, yo participé ya cuando el proceso estaba por cerrarse. Hubo varias personas de la comunidad, también mujeres, que participaron más todavía en este proceso del acceso al presupuesto directo. Yo participé porque mi mamá me insistió que participara. Mi mamá ha sido siempre una líder de la comunidad de las cocinas, que pertenece a Angahuan, y que ha sido una referente a nivel regional y municipal anteriormente. Entonces a ella siempre la invitaban y ella también siempre estaba presente. Cuando yo empecé como que a asumir el tema del activismo,
fue justamente porque mi mamá me llevaba a los espacios en donde ella se iba a informar y a capacitarse y demás, ¿no? Entonces, cuando mi mamá vio que me interesaba el tema y que también la verdad es que cuando empecé a descubrir este tema, tanto los derechos de las mujeres, la parte política y también el feminismo, la verdad es que mi vida giró, o sea, totalmente, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva y viendo como que mi mamá quería participar en estos procesos, pero pues tenía claro que miedo, porque también pues no es lo mismo ser una joven con una carrera que te interese la política, a ser a una señora ama de casa o que se dedica al campo, que estés en el tema político. O sea, son dos universos distintos, ¿no? Y ha pasado mucho justo, ¿no? Que en este proceso hemos reconocido que estas mujeres y estos comuneros, señores de nuestra comunidad, o sea, pueden participar en estos procesos. O sea, no es un tema que sea cerrado solamente a personas profesionistas o a personas que tengan una amplia carrera política, porque en realidad nadie tiene una carrera política. La única forma de hacer política anteriormente, antes del presupuesto directo, pues era afiliarte a un partido político y si te tomaban en cuenta estaba bien y si no, pues con que hicieras montón. La verdad, esa era la realidad. Y eso fue una de las causas por las que se optó justamente por este proceso del autogobierno. Han habido muchos temas dentro de la conformación y de la estructura del Consejo Comunal, porque también hay una realidad en las comunidades en la que a muchos ya no les interesa la política. O sea, de que dicen, es que siempre es lo mismo. Y sobre todo en la primera administración que participé ya como electa y que me nombraron en asamblea como consejera de medio ambiente, yo lo que me daba cuenta, en ese entonces tenía 24 años, entonces de lo que me daba cuenta era que era muy difícil que la gente nos tomara en serio. Sí. Era así como de que pues ustedes son de la comunidad, o sea, ¿qué van a venir a resolver, no? Porque estábamos con esta idea de quien resuelve es una gente allá afuera, de quien resuelve es que tiene un montón de, tal vez de experiencia, de títulos y es reconocido, ¿no? A nivel estatal o a nivel municipal, o sea, figuras políticas. Pensábamos y pensaban que esa era la solución para las necesidades y problemáticas de las comunidades. Entonces, en un inicio sí fue muy difícil ganarnos el lugar y sobre todo porque éramos jóvenes. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el consejo, éramos muchos jóvenes y era así como de, ¿cómo un niño o una niña me va a decir qué hacer a mí, ¿no? Entonces, pues era muy complicado en ese sentido. Luego también, pues como te digo, hay mucha gente que en la asamblea solo va a pues escuchar y a criticar y a hacer relajo, no van a aportar, no van a hacer una crítica constructiva, ¿no? Que es lo que se requiere en ese tipo de espacios, pero creo que poco a poquito tanto la figura como del consejo como las personas que estamos electas como autoridades vamos como que ganando este espacio, ¿no? Y esta representatividad de la comunidad fuera y adentro de la comunidad. Entonces, fue muy complicado como que como joven y como mujer asumir cómo se daban estos procesos, ¿no? Porque justo cuando yo estaba en medio ambiente empecé a proponer como, a ver, vamos a hacer un proyecto de derechos agrarios y el medio ambiente y el derecho de las mujeres, ¿no? Y todos así como, ¿por qué quieres meterle derecho de las mujeres a todo, no? Y yo le decía, pero es que en todo se requiere. Y me decía justo un maestro que me peleaba mucho con él, ya eran personas pues mucho mayores que yo. Es que aquí ya, o sea, si ya por el IEM ya podemos ya pueden participar ustedes, ya es requisito, o sea, ¿qué es lo que quieres? Y le decía, es que una cosa es que nos dejen participar y que estemos ahí, y otra cosa es que realmente tengamos esta autoridad y tengamos esta representación que nos dieron, ¿no? Porque en realidad no lo están haciendo, no se está haciendo. Entonces como que siempre llegábamos a pelearnos, a discutir, a debatir, más que nada, estas posturas, ¿no? Con las personas, tanto al interior del consejo, pero también fuera del consejo, ¿no? Porque pues es algo muy nuevo que el hecho de que las mujeres empiecemos a estar en estos temas en las cuales pues no habíamos participado históricamente, ¿no? O sea, sí, en la primera administración estuvimos muchas mujeres que fuimos electas como autoridades,
En esta segunda, pues soy la primera mujer que se le nombra como presidenta del consejo, ¿no? O sea, también el proceso ha sido como muy interesante, porque yo decía a veces, a ver, ¿por qué allá afuera, en donde ya tenemos una estructura así como que bien organizada, aparentemente, ¿no? Y que nos ha tocado o que les ha tocado mucho pelear a las mujeres que no son indígenas como este tipo de nombramientos? Porque a pesar de que es una localidad pequeña, ser presidenta, pues sí te coloca, ¿no? En el ojo del huracán. O sea, y es lo mismo que han estado peleando ser presidenta municipal, ser la primera presidenta de México, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, a mí en lo personal, la dinámica o sea, cómo se comportó de que nunca nos habían dejado participar. En un primer año participamos muchas y en una segunda administración ponemos a una mujer, ¿no? Uh-huh. Pero me ha costado muchas cosas. Pero bueno, más o menos así ha sido como la parte de organizativa que hemos tenido, que ha sido muy compleja y muy difícil de sostener, ¿no? Al final de cuentas, a las mujeres y también a los hombres que luego participamos en estos procesos que actualmente están pasando en las comunidades indígenas. Y es este estereotipo que sucede en la mayoría de los lados, ¿no? De ya las dejamos participar, ya qué más quieren, pero es el cuestionarnos si realmente estamos participando, si realmente el sistema nos permite participar de manera sustantiva, porque una cosa como la Constitución, como muchas de las leyes, es que esté en el papel y otra cosa es que de verdad se garantice. Entonces la participación de las mujeres no solamente es que estemos ahí, sino que estemos ahí teniendo acceso a decisiones sustantivas, pero además que no estemos ni presionadas ni coaccionadas por ningún partido político o por ninguna cúpula de poder que no nos esté dejando tomar nuestras propias decisiones o que no nos esté dejando de verdad tener una representatividad uh-huh. Con las otras mujeres que estamos, valga la redundancia, representando. Entonces, además también me encanta todo esto que dices, pero también un saludo a la señora mamá de Tere por impulsarla de esta manera, y un saludo a todas las mamás que siempre nos apoyan y nos impulsan para cumplir nuestros sueños, porque además, como bien me lo mencionas, igual tu mamá no estuvo como en un cargo en específico, pero toda la vida ha sido activista, toda la vida ha visto por su comunidad, y creo que desde ahí aprendemos, que vemos a nuestras mamás preocupadas por su comunidad, preocupadas por sus espacios, por su contexto, y es algo muy bonito, realmente. Sí. Y otra de las cosas que dices que es muy importante precisamente es como todo este proceso tan complicado que me imagino, y siento que aunque pueda echar a volar mi imaginación, nunca voy a poder saberlo bien, porque lo mencionas, estamos teniendo en este momento a la primera presidenta del país. Entonces, yo soy la primera en cuestionar a todos los partidos políticos, pero sí es una realidad que, por ejemplo, en estas manifestaciones que se han hecho en los últimos tiempos, en los últimos días, pues vemos consignas sumamente machistas, sumamente violentas, que no cuestionan decisiones de gobierno, sino cuestionan a una persona por su género en específico. También veía por ahí una publicación en Facebook que decía Calderón llevó a México a su punto más violento y nunca vi que estuviéramos exigiendo una revocación de mandato. Entonces, sí hay que cuestionarnos esta situación de estamos criticando tanto a las mujeres que están en el poder por sus decisiones, por su manera de gobernar, o las estamos criticando por el género o por el sexo con el que nacieron. Uh-huh. Es sumamente importante esto que dices. Y la otra pregunta que nos mandó Fer es, en un contexto como Angahuan, ¿qué tan difícil ha sido sumar a otras mujeres a los procesos políticos, a los procesos participativos y a los procesos organizativos? ¿Y cómo se construye este autoconvencimiento colectivo que implica confiar, que implica ser equipo, que implica ser sorora con la de al lado, y que a veces también incomoda dentro de la propia comunidad? Pues ha sido bien complicado.
ha sido muy complicado y ha sido creo que de las cosas como más fuertes y tristes o sea, como que descubrí, o el golpe de realidad, ¿no? O sea, que me di al llegar a ser presidenta, porque yo no estoy de acuerdo que hubiera una figura de presidenta en la comunidad, porque yo sabía que si esta figura te va a colocar como, o sea, la gente lo va a tomar como si fueras un presidente municipal, ¿no? Uh-huh. Y que tú tienes todo el poder del mundo de decir que sí y que no. Y toda la culpa también, ¿no? Exacto. Ajá. Algo que no lo es en una comunidad con autogobierno. Uh-huh. Nosotros todos los martes de todas las semanas uh-huh. tenemos reunión de consejo uh-huh. en donde colocamos las solicitudes, las peticiones en la mesa y votamos qué es lo que se va a hacer. O sea, aunque yo ya me haya comprometido con un tema, pero si el consejo, mis compañeros y un consejo mayor no me lo aprueban, no, o sea, no se hace. Entonces, yo creo que a las mujeres que hemos encauzado justo esta lucha, ¿no? También, o que nos hemos sumado más bien, porque pues, la lucha ya es histórica, ¿no? Y por muchas mujeres que pues ya no están aquí, uh-huh. pero que nos hemos sumado ha sido un tema muy complicado en ese sentido, en cómo sumar a más compañeras, porque me han tocado casos en donde hay una mujer, por ejemplo, violentada, ¿no? Y me dice, oye, necesito que me resuelvas esto. Uh-huh. Y le digo, a ver, platícame qué te pasó. Eso era antes de que llegara el Centro Libre para las Mujeres, que es un programa federal, pero te estoy contando un poquito cómo era el proceso antes de esto. A mí me tocaba atender a las mujeres víctimas de violencia, personalmente. Que esto, pues, teniendo esta figura en donde te toca gestionar, en donde te toca representar a la comunidad en diferentes espacios, aquí en el estado de Michoacán, y que siempre andas pues deprisa, uh-huh. pues era algo así como que no, por más que yo tenía cosas que hacer, o sea, yo no podía dejar a una mujer cuando me decía, necesito que me escuches, ¿no? Entonces la escuchaba y me decía, es que necesito que hagas esto y lo otro y así, total. Algunas cosas yo les decía, oye, es que esto no puede ser por esto y por esto. Porque también, pues, una mujer víctima de violencia, pues, trae un montón de cosas, ¿no? Que para ella la justicia se haría como ella lo quiere, a su medida, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces es bien complicado hacer y impartir justicia a la medida que reclaman las mujeres violentadas. No, yo no lo definiría solamente de mujeres de comunidades indígenas, sino de mujeres que tenemos actitudes y que nos educaron, ¿no? Con actitudes muy machistas y misóginas. Sí. Y que estas mujeres digan, es que tú eres referente en el tema de las mujeres, necesito que me ayudes con esto. Uh-huh. Y si no lo haces es porque no haces nada en favor de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa ha sido la realidad con la que yo me he topado en la comunidad. Anteriormente yo hacía mi lucha, practicaba mi feminismo desde los proyectos que yo coordinaba, pero que no tenían que ver propiamente con la impartición de justicia, con garantizar la seguridad de las mujeres, que ahora sí me toca, ¿no? O que al menos en estos 2 años sí me tocó. Uh-huh. Y que este proceso haya sido con mujeres con estos comportamientos muy, muy definidos, ¿no? O sea, yo lo decía, es que me piden una justicia con una mirada de machismo. Entonces yo no puedo, o sea, habían casos en donde se separaba una mujer y su esposo muy jóvenes, porque el problema es que allá luego se juntan o se casan muy jóvenes, y luego iba la mamá de la muchacha, es que mira, porque ya no se la quiere llevar y cómo va a ser justo, ella ya se echó a perder, no, nadie la va a querer y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y llegaba la mamá del muchacho, uh-huh. no, que ella no sirve para nada, no sé qué y no sé cuánto, y era así como de que, ok, vamos a hacer esto. Uh-huh. Y nos sentábamos a platicar a veces con las compañeras del DIF o con el de seguridad, ¿no? Y a ver, no, así están las cosas y así como que conciliábamos cuando no había una violencia como tal. Cuando sí había violencia, pues teníamos que como que canalizar o con la fiscalía o hacíamos lo que podíamos porque no teníamos ni psicólogas ni nada para acompañar a estas mujeres, ¿no? Cuando una mujer iba a denunciar a la fiscalía, yo la acompañaba personalmente a levantar su denuncia. Entonces, este proceso
cuando no se hacían la justicia como ellas a veces lo solicitaban, era así como de que es que tú solamente nos usas para decir que estás haciendo algo en favor de las mujeres, ¿no? Eso fue una parte. Ujú. La otra parte ha sido, pues con las compañeras, a veces con las que te toca trabajar, ¿no? Ha sido un tema muy complicado. Creo que ha sido lo más cansado de todo lo que me ha tocado trabajar, porque la gente no te cansa, las necesidades no te cansan. O sea, las necesidades hacen que busques soluciones, ¿no? Y a ver, está pasando esto, ¿qué hacemos? Está pasando el otro, ¿qué hacemos? Pero que te pongan el pie, que no te apoyen, Ujú. que tengas que convencer a las mujeres que esa es la dignidad de las mujeres y que haces tantas cosas para que se convenzan. Es súper cansado. Es súper cansado cuando lo haces desde el sentido, yo diría desde el sentido más, pues más sincero, ¿no? Y que lo tomen como todo lo contrario. O sea, es que no sé cómo explicar y tampoco quiero decir tantas cosas, Ujú. porque creo que es un tema, pues, muy de nosotras, Ujú. pero yo sí quisiera resaltar que creo que las mujeres que deberían de llegar a ser autoridades, no solamente en las comunidades, sino en todos los espacios, sí deberían de tener un proceso en el tema de las mujeres. Ujú. Porque si no, es un infierno para una mujer que sí tiene un proceso y que sabe, ¿no? El por qué estás ahí, Ujú. el qué quieres cambiar. Porque hubo una vez en la administración pasada en donde a una compañera, uno de los compañeros a cada rato le decía, solucionalo así, o no lo hagas así, o él hacía las cosas por ella, o sea, como que usurpaba su lugar. Ujú. Entonces yo una vez le dije, oye, es que no tiene derecho de hacer eso. Tú eres autoridad, o sea, ante la comunidad te nombraron en la asamblea y a ti te tocan esos casos. O sea, no permitas que hagan eso. Y dice, ay, es que es más cómodo. Dice, cuando no puedes con el enemigo, mejor te unes al enemigo. Y le digo, es que es más cómodo. Y me dice, sí, es más cómodo y es más a gusto. Y te va mejor. O sea, me dejó muy claro, ¿no? A qué se refería. No tuvo que decir un montón de cosas, Ujú. pero así está el tema de las mujeres en la comunidad. He encontrado también a mujeres que sí me han apoyado, pero han sido pocas. O sea, mis manos me alcanzan y me sobran para contar, ¿no? Y que principalmente pues han sido mis familiares las que han estado ahí sosteniéndome y diciéndome, sí vale la pena, ¿no? O sea, nosotros estamos contigo. Si te pasa algo, nos levantamos contigo, ¿no? Pero también a esas mujeres se les ha señalado muy fuerte, se les ha señalado desde un inicio cuando iba a ser la elección de que yo iba a ser presidenta, solo porque se formaron en mi fila, las han señalado como traidoras, las han ridiculizado en espacios públicos, en espacios familiares. O sea, una tía que tenía un grupo de WhatsApp con sus cuñadas, la sacaron del grupo que porque se formó conmigo y que ya no era parte de la familia, ¿no? Entonces, ha sido súper complejo y es lo que más me duele de todo, de todo el proceso que me ha tocado vivir, el cómo se ha debilitado, porque yo más que fortalecido, o sea, más que sentir que se fortaleció mi lucha al interior de la comunidad y que he generado un montón de aliadas, ha sido lo contrario, ¿no? Ujú. O sea, yo a veces siento así como de que, a veces creo que, y una amiga de lucha, Tania Ábalos, siempre me lo había dicho, ¿no? Es que son espacios muy agresivos. Sí. Es que puedes seguir ayudando a la comunidad en otros sentidos. Mira, en estos espacios, pues te has apropiado de los espacios, te has apropiado también de la lucha con tus compañeras, y si tú te vas a uno de esos puestos, esto va a pasar y esto, ¿no? Y yo, no, es que no va a pasar porque estamos juntas, ¿no? Pero también yo siento que tiene que ver con el sistema, el cómo está, porque hay compañeras de lucha y creo que ahí es donde también hay muchas cosas que juegan de manera personal, pero también como de manera profesional cuando estás en un puesto de este tipo. Porque hay muchas compañeras que me decían, ay, apóyame con un dinero, ay, apóyame con esto, ¿no? Como el hecho de llegar a un puesto, como justo, ¿no? Lo que decía en un inicio, como si tuvieras todo a manos llenas para darle a alguien y para no darle. Ujú. Y yo como joven, ahora ya no como mujer, como joven me preguntaba, bueno, ¿por qué nos quejamos tanto del sistema? Si yo te empiezo a dar
un dinero, ¿no? Como, ay, porque me apoyaste, porque tú eres mi compañera de lucha, ay, porque esto, sin que tengas esa necesidad, pues es volver a repetir un patrón de corrupción, Ujú. que algo de que todo mundo nos quejamos, pero que cuando llega alguien, esperas algo así. Y cuando no aceptas ese tipo de cosas, pues es como de que no me sirvió para nada que me hayan dicho traidora, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces Sí, es otro golpe de realidad como joven, no como mujer, sino ya como joven. Y sí. así. Ay, Tere, estoy aquí, yo me estoy aguantando como el sentimiento porque, ay, qué complicado. Sí. Siempre cito y siempre recuerdo una frase que alguna vez vi plasmada en una pared que decía que resistir no es solamente aguantar, sino construir algo nuevo. Y creo de verdad que tú lo estás haciendo, que estás haciendo ambas y que por supuesto que es complicadísimo ser una mujer en la política, pero además ser una mujer joven en la política y con el contexto que me estás platicando, que a veces las violencias machistas no solamente vienen de nuestros compañeros varones, sino de mismas mujeres que tienen este machismo tan interiorizado y aún así estar resistiendo y aún así intentar construir cosas nuevas es algo que si yo sé que te lo han reconocido muchas veces, a lo mejor a ti te gustaría que te lo reconocieran en tu propia comunidad y muchas veces el reconocimiento viene desde fuera, pero aunque venga desde fuera, yo también te lo quiero reconocer, Tere, porque de verdad es dificilísimo. Y además, creo que de verdad en política nunca nunca le puedes dar gusto a todo el mundo. Uh-huh. Entonces, justo si no le das gusto a un grupo de personas, ese grupo de personas al final va a decir que lo estás haciendo mal y va a decir que no sirves para nada y un montón de cosas. Entonces, esto que nos comentas de esta otra vertiente de la política y de los espacios públicos es justamente algo que yo también digo todo el tiempo, que es que tenemos que recordar el propósito de hacer política, el verdadero Exacto. propósito de hacer política, que es el bien común, que es la colectividad, no los beneficios personales, no el buscar nuestro beneficio individual. Y es algo que de verdad aquí también, y coincido contigo, y lo hemos dicho en varios capítulos, nos está comiendo a las juventudes michoacanas, a las juventudes mexicanas, replicar las mismas prácticas rancias de lo que un día quisimos destruir en la política, de olvidarnos de esta famosa frase, ¿no?, de Salvador Allende, de ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica y que repetimos tantas veces cuando éramos más jóvenes y que al final nos adherimos a cierto grupo, nos adherimos a ciertos estratos buscando algún interés individual y se nos olvida que es una lucha colectiva. Entonces es un escenario complicadísimo, pero siempre creo que hay que recordar que aunque quedan pocas personas que de verdad tienen esta convicción y esta ideología de hacer comunidad, de hacer cambios colectivos, todavía las hay y que pues hay que seguir resistiendo y muchas felicidades por hacerlo. Y yo sé que es bien complicado y que de verdad te desanimas muchísimo, que te cuestionas qué estás haciendo ahí, que te cuestionas si tomaste la decisión correcta en asumir un cargo público y exponerte tanto a la opinión pública, pero de verdad creo que está siendo, y aunque tú no te des cuenta ahorita, está siendo un ejemplo para las niñas chiquitas de tu comunidad, que te ven y dicen, yo de grande quiero ser presidenta del Consejo Comunal y quiero seguir aperturando estos espacios que estoy segura que tú vas a dejar además mejor de lo que llegaste. Entonces, pues ya casi para concluir, ¿qué implica para ti reconocerte como lideresa? Ya nos contaste un poquito, de hecho que creo que nos acabas de responder previamente un poco esta pregunta. ¿Vives esta responsabilidad como un peso, como un logro colectivo o como ambas cosas durante todo este proceso que has tenido como mujer en la política dentro de tu comunidad? ¿Es peso, logro colectivo? ¿Qué es? Pues yo creo que
podría decir que ambas, pero más que un logro o un peso, creo que ha sido un espacio en donde me ha permitido madurar bastante, en la que me ha permitido aprender mucho de la comunidad y sobre todo que marca un antes y un después de la lucha, de mi lucha, ¿no? Con mi comunidad y justamente replantear cómo puede ser un activismo, ¿no? En favor de las mujeres, en favor de las comunidades, con toda esta realidad. Sí. Porque al final de cuentas, pues yo creo que en todos los espacios, o sea, en donde participamos las mujeres, en temas de política, pues son sumamente agresivos y pueden ser, yo no diría que para muchas mujeres el tema de estar en un espacio es un éxito, un logro, ¿no? Porque personalmente, pues puedes decir, estoy acá, Ujú. pero colectivamente, pues a cuántas mujeres estás representando Claro. llegar, o sea, como te decía, no es lo mismo llegar una mujer joven con profesión a llegar una mujer comunera que ha sembrado el campo, ¿no? Ujú. En un puesto de este tipo. Entonces, ha sido muy, muy desafiante y con muchos retos el cargo que estoy ejerciendo actualmente en mi comunidad, pero como justo tú dices, ¿no? Creo que esto no se coloca tanto como en un logro, sino en esta responsabilidad colectiva que tienes con las niñas, con las adolescentes, ¿no? Porque sí han pasado procesos muy interesantes con las niñas, ¿no? Y que creo que eso es lo que llena a una, ¿no? Claro. Y sobre todo, ¿no? Que sabes por qué estás ahí y que esa causa te hace que todos los días te levantes y aunque tu cuerpo ya, tu espíritu ya no quiera estar ahí, tu cuerpo va hacia ese espacio a seguir resistiendo, ¿no? Porque me decía una amiga, es que no es un castigo, o sea, si no estás bien ahí, o sea, salte, si tienes todo ese ambiente, salte. Y yo decía, o sea, sí me puedo salir, pero ¿qué mensaje les puedo dejar? Porque no es yo jamás dentro de la lucha pues no había pensado en puestos políticos o en puestos de la comunidad, ¿no? Siempre era como generar las condiciones en donde fueran pues, más justas, ¿no? Pero pues la sorpresa era de que si quieres generar también espacios más justos y por el bien común, pues también tienes que participar en estos espacios donde se toman estas decisiones para que pueda pasar esto dentro de la comunidad, ¿no? Bueno, eso es lo que podría decir yo, ha sido una responsabilidad colectiva muy fuerte y que cuando sabes por qué estás ahí, pues también es muy complicado que te muevas, ¿no? O que abandones este espacio que para muchos en algún tiempo pues les hubiera costado la vida. Sí. Tere, ay, necesitamos una segunda parte de este capítulo porque de verdad hemos aprendido mucho y creo que es importantísimo que se pongan sobre la mesa estos temas, pero que además todas las personas conozcamos la forma de organización, la lucha colectiva y la lucha de las mujeres, no nada más aquí en la ciudad, no nada más en Ciudad de México, no nada más aquí en Morelia, de verdad, la lucha que ejercen y que accionan tantas mujeres en comunidades, tantas mujeres en lugares importantísimos que además son parte importante y como todos los lugares de nuestro país, que es nuestro país en realidad, o sea, todo esto es nuestro país y me encantaría tener una segunda parte porque tenemos mucho que preguntarte aún. Ya por último, brevemente, Tere, ¿cuáles son las exigencias de las mujeres indígenas? No voy a generalizar porque como tú ahorita lo dijiste, pues Angawan es una comunidad muy, muy específica, pero muy brevemente, Tere, ¿cuáles son estas exigencias para con nuestras y nuestros representantes a nivel estatal y a nivel federal? Pues justo, ¿no? Que nuestros problemas que tenemos las mujeres sí se tomen en serio, porque hay autoridades que pues te escuchan y luego te invitan a un foro, te escuchan y luego te invitan a otro foro, te escuchan y nunca hay una solución a lo que tú estás pidiendo. Y eso es muy cansado y da mucha rabia y es muy desesperante que tú exactamente le estés diciendo qué es lo que quieres y que vayan esa pregunta y que no se solucione, ¿no? También queremos políticas públicas más justas,
queremos justamente, ¿no?, que los espacios en donde participemos las mujeres no sean tan agresivos, que realmente haya también una protección a las mujeres que somos líderes, somos autoridades o encauzamos alguna lucha en nuestras localidades, porque también nuestra vida y nuestro cuerpo siempre está en riesgo en todos los lugares en los que nosotros vamos, porque incomodamos mucho con estos temas y con estas exigencias, ¿no? Creo que quisiera cerrar con esto, porque me habían invitado en un foro, no hace mucho aquí en Morelia, sobre qué opinaba que tuviéramos a la primera mujer gobernadora. Entonces, yo les comentaba, pues, si vamos a seguir un proceso electoral igual a la que ha sido siempre, o sea, al que tú me tiras, yo te tiro, ¿no? O sea, no. O sea, yo no estoy de acuerdo entonces. ¿Por qué? Porque va a debilitar nuestra lucha. Porque ahora ya no es contra los hombres, ahora es contra las mujeres. Entonces, yo creo que es una gran responsabilidad para las mujeres que hoy ocupan cargos a nivel estatal o a nivel federal o a nivel municipal, comunitario, que nos preguntemos, ¿no? O sea, como autoridades, ¿qué estamos haciendo para generar estos espacios públicos que sean pues más de respeto y sobre todo que te garanticen, ¿no?, tu seguridad y tu bienestar personal, porque cuando una mujer justo participa, más que la parte profesional o social, te atacan en la parte personal. Entonces creo que esa parte yo podría decir que puede ser alguna de las exigencias de las mujeres que hemos encauzado este tipo de luchas. Pues muchas gracias, Tere, por compartirnos todo lo que nos has platicado. Ya, vamos a concluir con esto el capítulo. Te agradezco nuevamente por acompañarnos y pues vamos a concluir. Muchas gracias por todo, muchas gracias por compartirnos tu lucha y vamos a seguir al pendiente de tu trabajo y vamos a seguir al pendiente de todo lo que hagas porque de verdad te admiramos un montón en este espacio y recuerden que esto es Agenda de Todas, no se pierdan los capítulos que vienen, no se pierdan también los capítulos que ya hemos grabado. Entonces nos vemos en la próxima Agenda de Todas. Escucha, cuestiona, acciona. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.